Bueno, ya barrimos esta barbería, ya terminamos el oficio. Hagamos un resumen. Aquí entre nos, pues que nadie se entere, porque pues en petit comité se puede conversar muchas cosas. El 13 vamos a escoger en Colombia la directiva. Sí, a ver, el 13 de marzo del 2022 se va a elegir uno de los más importantes congresos de la República. ¿Por qué? Porque hay una amenaza inminente de que una izquierda populista y destructiva avance. Entonces hay que hacer una defensa fundamentalmente de las libertades. No podemos dejar que esto lo arrase quien no debe estar dirigiendo este país. ¿Y qué es el Congreso de la República, William? Pues es la junta directiva, es el lugar donde se van a hacer las leyes, es el lugar donde se van a corregir o enmendar lo que no quiere la gente, y es donde se van a producir leyes y reformas a la Constitución que pueden perdurar por años. ¿Quiénes hacen las leyes en Colombia? Los senadores y los representantes. ¿Cuál es el partido más partido que tiene Colombia? O más dividido. Puede estar dividido, están todos divididos, pero ¿sabe qué? Es que los otros son inexistentes, William. Y el partido que tiene más cohesión como partido es el Centro Democrático. Y entonces la gente debe ir para defender la democracia a votar masivamente el 13 de marzo. Lo importante no son las consultas el 13 de marzo. La gente está confundida. Lo importante es elegir a los mejores senadores y representantes que nos está poniendo los partidos políticos para escoger. En una de sus cartas, que se cruzaban Engels y Marx, Engels le dijo a Marx: los partidos políticos, como los políticos, están llamados a desaparecer por las circunstancias creadas por ellos mismos. Sí, los partidos políticos como tal están en crisis, es indudable en todo el mundo, eso no es una cuestión específica de Colombia, pero mientras esa crisis se está dando, también es innegable que el partido más fuerte que existe en Colombia por número de senadores en el Congreso de la República es el Partido Centro Democrático. Es un partido más cohesionado ideológicamente, con algunas vertientes, con algunas diferencias, pero es más un partido que mini empresas electorales. Ese partido tiene menos microempresas electorales. Hay una cierta unificación, puede ser porque haya un líder, pero se han podido mantener, han podido construir, y de hecho yo creo que es el partido que más tiene para mostrar por qué. Porque es más equilibrado regionalmente, porque es un partido donde las mujeres no están exclusivamente de adorno, como en los otros partidos políticos existentes en Colombia, y porque hay más como coherencia de que la mayor parte de la gente que está ahí es gente que viene de hacer política, quiere hacer política, y no se escogieron las personas en esa lista porque sean conocidas en los medios, porque sean conocidas en los deportes, porque sea gente que lleve a otros a votar no por su trabajo político, sino por su conocimiento mediático. Entonces, indudablemente es un grupo de personas que han estado haciendo más construcción pública, de llevar gente joven a que también haga política. Otros partidos están más pensando en llevar periodistas, en llevar incluso encabezando las listas, llevar deportistas. En cambio aquí no. Aquí, digamos, la lista del partido es un hombre joven que proviene del Partido Liberal. Es un hombre joven que era una cierta promesa en el Partido Liberal. Fue un muchacho que tiene menos de 35 años, debe tener Miguel,
Pero fue un tipo que ya se lidió en el Consejo de Bogotá, que ya se lidió en la Secretaría de Gobierno y fue un buen secretario de Gobierno y no como el payaso de los tenis que hoy nos está administrando, que de secretario de Gobierno pasó a ser jefe de gabinete de la señora alcaldesa y ese señor lo mandó la señora alcaldesa a hacer política y eso está prohibido por ley, que un funcionario público haga política. Entonces yo sí creo que Miguel Uribe es una mejor promesa para el país como un político, venga del Partido Liberal y esté en el Centro Democrático. Eso me parece razonable, porque como yo decía, en noviembre, en la política la gente debe sumar. Y al Centro Democrático Miguel Uribe debe traerle votos de jóvenes liberales. Recordemos que su abuelo, el doctor Turbay Ayala, construyó la unión del Partido Liberal con la reunificación del Partido Liberal con Luis Carlos Galán. Fatalmente se nos va Galán y aparece un nuevo líder, que es el doctor Álvaro Uribe Vélez. Y es el mismo Turbay Ayala quien hace posible unificar las fuerzas, unas fuerzas liberales muy importantes en torno al doctor Álvaro Uribe. Porque el doctor Turbay Ayala, este muchacho tiene el ADN del abuelo, la decencia, el respeto, la dignidad. Todo eso lo lleva en la sangre. Sí, recuerda que varias veces tuvimos reuniones con él cuando era concejal. Lo trajimos a sus desayunos y almuerzos, donde usted llevaba gente de todas las tendencias. Y Miguel, muy jovencito, hace que 10 años, 8 años, Miguel era concejal y era muy juicioso en su trabajo legislativo como concejal. Es un jovencito. Era muy joven y era un tipo capacidad. Muy dedicado. Era un tipo muy dedicado. Yo no sé hace cuánto tiempo, pero lo tuvimos aquí en el Club El Nogal, sí, contándonos cómo se estaba manejando el consejo en la alcaldía de Peñalosa. Y fue una figura. Manejó todo con una pulcritud que solamente un líder con futuro y con ganas puede representar. Pero también, digamos, hay mujeres. Yo creo que nosotros en el grupo mío nos quedamos muy impresionados con la capacidad intelectual que tiene Paloma. Sí, a Paloma la llevé a la barbería también. Paloma es una persona que... Aquí vino hace 8 días. Es muy impresionante. Y ese liderazgo de Paloma me impresionó. Además hay una conversación muy interesante con una persona que despierta mucha crítica, que es Carolina Sanín, y yo creo que es una de las mejores entrevistas que han hecho en la televisión colombiana, la entrevista de Carolina con Paloma, porque son mujeres de posiciones ideológicas muy distintas, pero mujeres inmensamente preparadas y mujeres que fueron capaces de discutir cosas con mucho respeto desde posiciones muy distintas. Entonces, Paloma es uno de esos bastiones de gente que se ha hecho ahí en el Centro Democrático como política. Hay otra gente que yo he estado mirando, hay una muchacha de Pensilvania, Caldas, que anda en una bicicleta por todo el país. ¿Cómo se llama? María Lorena, creo, es que yo no recuerdo bien el nombre, que me pareció muy bonito como la campaña que está haciendo. Me parece que hay otra persona, usted dice que están en las peloteras, hay una persona que no es estrictamente la persona más estructuralmente vinculada ideológicamente al Centro Democrático, cuál es Gabriel Santos, que ha dado peleas importantes en su trasegar dentro del Congreso. Parece que Gabriel... Sí, con Gabriel no pude, lo traté de localizar para traerlo a la barbería. No apareció, bueno, pues tendrá muchas ocupaciones que uno entiende, pero ese es un líder también, con garra. Tiene garra, tiene ganas, está explicando unas cosas que me parece que tenemos que rescatar, que es, hombre, tenemos que pelear por defender la libertad.
Tenemos que, él dice que está construyendo una nueva derecha. Entonces, la gente que quiere construir, hay que permitirle que se vaya, digamos, exponiendo y explicando. Y tuvo peleas interesantes, digamos, en las últimas etapas de él en el Congreso, cuando siendo del Partido Centro Democrático, sabiendo que Karen Abudinen, que yo considero mi amiga, que considero una mujer honesta, tuvo ese enredo con lo de centros poblados, y Gabriel, siendo del mismo partido, le pidió a Karen que se retirara. Eso implica un cierto valor. Nunca la quiso acusar de haber hecho Karen las cosas mal, pero Gabriel fue capaz de decirle, paremos, salga de ahí y defiéndase por fuera de la cartera. ¿Ve? Esas cosas no son cosas fáciles de hacer, y esas cosas pueden tener roces entre el gobierno y el partido de gobierno, pero yo creo que eso fue valeroso de Gabriel. Se hablan tantas cosas, hay tanta revoltura, tanto cuento. Uno se encuentra por Radio Pasillo que dicen que los amigos del presidente Duque, que los amigos del presidente Uribe. Y uno dice, pero ¿cómo es esto? Ah, no, muy harto, pero es que todos los partidos tienen rencillas, todos los partidos tienen facciones, todos los partidos, digamos, si no hay discusión, pues se van muriendo. Y yo creo que este partido está haciendo un esfuerzo. Yo no lo conozco mucho por dentro, yo conozco a algunas personas, yo conozco a Gabriel, yo conozco a Paloma, me pareció bonito el cuento de la señora esta mujer de Pensilvania Caldas que va en su bicicleta. Hay otra ya, la más extrema dentro del partido que cabe y que ha hecho política y ha conectado como María Fernanda, con unas técnicas muy distintas a los de los otros. Entonces, yo creo que ahí hay una diversidad que toca armonizar, que toca unir y permitir la disencia, pero que hay la necesidad de construir por lo menos estructuras políticas. ¿Qué pasa? Yo lo que creo es que ya en este momento los partidos políticos, como los conocimos en el siglo XX, no caben. Y hay que, dentro de esas estructuras políticas, como motivar a la gente para que logren hacer cosas importantes como por tareas, con propósitos, con objetivos precisos, con la sombrilla, digamos, de un partido que permite la diferencia y que permite la discusión. Un partido que tuvo en el doctor Álvaro Uribe, cuando él estuvo primero en la presidencia, luego desde el Congreso de la República, lo mantuvo unificado. Y usted véalo como está haciendo en estas elecciones, él se echó el partido a cuestas. Este señor ha estado en 450 municipios a lo largo de estos días de campaña. Yo no sé cómo hace. Pero ahí va, él está haciendo su tarea, y la tarea que él tiene para hacer, que él siente que debe hacer, es lograr que el 13 de marzo la gente salga masivamente a votar por un partido para que el Centro Democrático pueda tener posibilidades reales con Oscar Iván y desde el día de hoy conmigo a la presidencia de la República, Oscar Iván. Su presencia, créame que me emociona, porque usted es una persona muy centrada, como quiera que tiene muchas raíces, tiene tradición, sus ancestros. Silva Valdivieso es un emblema en Colombia y en Santander. Su padre es y será recordado como uno de los hombres más importantes de un partido en Colombia, el Partido Conservador. Su paso por la alcaldía con el doctor Antanas Mocus fue fundamental. Y ver una mujer de sus quilates,
de su inteligencia y de su decencia, no es tan fácil de encontrar en política. Por eso la escogencia suya fue un cabezazo del doctor, o de quien tuvo esa gran idea de darle el lujo al Partido Centro Democrático de contar con su mejor mujer. Pues le cuento, gordito le voy a decir, Sí. porque para qué le digo de otra forma, que creo que lo más importante y lo que yo puedo hacer, y se lo dije a Oscar Iván, es que la gente entienda que yo soy una mujer independiente. Total. Que yo soy lo que hicieron en mi casa mi padre y sobre todo mi madre. Porque detrás de mí no está solamente mi mamá, sino que está mi nana, quien me crió, Ana, mis abuelas y mis bisabuelas. Porque mis bisabuelas, cuando las mujeres no las dejaban educar, tanto mi bisabuela Valdivieso como mi bisabuela por el lado Nigrinis, fueron maestras. Y eso es, muy grande. ¿Y por qué fueron maestras? Porque en esa época las únicas mujeres que podían estudiar eran las que estudiaban para ser maestras. Y tanto a la una como a la otra de mis bisabuelos, de mis bisabuelas, las tenían que acompañar sus hermanos cuando las mandaban a un pueblo distinto a la ciudad donde han nacido para que enseñaran. Entonces nosotros hemos sido todos maestros, en el sentido de que mis bisabuelas lo fueron, mi abuela ya no lo fue, ninguna de mis dos abuelas. Mis hijos hoy enseñan en universidades norteamericanas y yo lo único que he hecho es enseñar en la vida. Qué linda. Mi mamá también fue maestra. Fíjese, fíjese. Mi mamá fue maestra como 60 años. Y salió y seguía en la casa. Cogía a los niños y a se los llevaba, les daba desayunitos y cosas y alguitos y les enseñaba a leer. Claro, digamos, ese cuento de las mujeres, digamos, son cuentos bonitos. Nosotros somos el producto de las que están detrás, de las que vienen detrás, de las que nos hicieron, digamos. Mis abuelas fueron maestras de escuela, me imagino que en esa época era lo que había. Y después yo fui profesor aquí en varias universidades y mis hijos hoy son profesores en universidades muy prestigiosas en Norteamérica. Entonces, esos son sagas, esos son... nunca mi papá quiso que nosotros hiciéramos política, pero cuando aparecimos con Antanas en la vida pública, hicimos cosas maravillosas y usted lo sabe. No, su influencia sobre William. Antanas fue total. Porque la verdad es que todo el mundo decía, a Luis Eugenia orienta. ¿Usted sabe cómo decía Jaime Castro? Jaime Castro decía que yo era la representante de Antanas en la tierra. Pero es que eso es, Entonces me parecía muy simpático. pues claro, Y me dicen que ayer o antier en Blue Radio, una compañera mía de gabinete que está en esa mesa, que es María Consuelo Araujo, decía, no, Alicia Eugenia era traductora simultánea, ninguno de nosotros le entendíamos a Antanas lo que decía, y ella nos contaba que era lo que así es, hubiera estado o no en la reunión. Entonces, sí, digamos, nosotros hicimos una pareja, yo creo que muy creativa, muy poderosa, una pareja en política que logró a partir del conocimiento también, ¿no? Hacer cosas para beneficio de la comunidad. Nosotros siempre... Y además otra cosa que teníamos es que nos parecía interesante que todos nos divirtiéramos cumpliendo la ley, cuidando al otro, que no era una cosa aburrida. Cuando uno hace las cosas con gusto, incluso el trabajo deja de ser trabajo y pasa a ser un divertimento si usted lo toma con responsabilidad, porque no hay nada más serio que un juego de niños. cierto.
mm, cuando tenemos esta dupla con el doctor Oscar Iván Zuluaga y Alicia Eugenia Silva, uno ve la experiencia de los dos. Oscar Iván se hizo primero como concejal de su pueblo, luego como alcalde de su pueblo, fue el mejor alcalde de Colombia en su momento, cuando fue alcalde de Pensilvania. Posteriormente se metió de lleno a la política, fue catalogado como el mejor ministro de Hacienda en América Latina. Y usted, pues, ni hablar. No ve esta dupla que es de marca mayor. Ustedes son de grandes ligas. Como yo decía que Díaz, nosotros no somos los más carismáticos, pero podemos ser los mejores gobernantes. ¿Cierto? Porque tenemos experiencia, como usted dice, Gordo, porque hemos cuidado siempre los recursos públicos. Nadie puede decir que Alicia Eugenia ha metido las manos en algo, ni que Oscar Iván eso lo haga. Ustedes son puros, son honestos, son respetuosos del oficio. Y qué honor haberla tenido aquí en esta barbería, que sé que va a suscitar muchos comentarios porque estamos haciendo una pedagogía para Colombia, mostrando la verdadera cara de una mujer que le va a prestar un servicio al país. No sabemos qué va a pasar después del 13. Sí, el 14 vuelve y se baraja este Esto sistema. va a ser, esto va a ser porque de pronto uno no sabe si después del 13 sigan votando. Es el miedo que me da. Porque que uno dice, ese tema de tanto enredo es para enredar de pronto esto y el sistema electoral da para todo en Colombia. A mí me da susto. Que ya le robaron una a Oscar Iván. Oscar Iván le quitaron una elección. Ya la robaron, robada. Y todo el mundo sabe. Y aquí no pasa nada y no castigan al tipo que hizo eso. Y pasa pues como cualquier prócer por la tierra. Se hace acreedor a un premio Nobel que no creo que lo merezca bajo ninguna especie. Terminó entregándole el país al castrochavismo, ahora Putin, quien nos está amenazando porque eso de Apure es muy delicado. Esta mañana había el ministro Molano y decía que era menos número de tanques y de personas de las que estaban diciendo aquí en Colombia, pero de todas formas, el mundo está caliente, los rusos ahí tienen intereses, ahorita el comportamiento también de los americanos buscando petróleo en Cuba, en Venezuela, pues es como desalentador para los colombianos. Dejaron solo al presidente Duque. Cierto. Vamos a ver que mañana qué pasa, qué le dicen, porque creo que iban para Washington, ¿no? Mañana. Sí, pero ya qué. Es evidente que al doctor Duque lo dejaron solo en una empresa muy difícil. No, esto ha sido una delicia. Esto ha sido una delicia. Hablar con Alicia Eugenia resulta lo más cómodo, lo más práctico, porque es una persona que no tiene trastienda. Yo tenía un amigo muy izquierdista que decía que yo era como un manantial en la comunicación cristalina. Sí. Y así es. Y frentera además. Ah, sí. Como sí, buena sí. santanderiana. Señor. Sí, señor. Ave María. Señor. Ave María. ¡Ah! Querida Alicia Eugenia, muchas gracias por estar hoy aquí acompañándonos en la barbería.
Gracias a ti, William. Siempre para mí ha sido un placer cuando me has invitado. No, Hace para mí un muchos honor. años hemos venido aquí a conversar Claro. en su barbería. Esta vez fue una barbería a domicilio, que nos queda más Toca, chévere. sí, es que una delicia, informal.